queridos hermanos, vamos a comenzar una serie basada en la carta de Pablo a los Corintios, cuyo tema gira alrededor del capítulo 3, versículo 1 de esta primera carta, que de hecho dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya que desde su formación en el 51 después de Cristo, en el segundo viaje misionero de Pablo, esta iglesia se tornó conflictiva, idólatra, fornicaria, pecaminosa en todo sentido, que por ello Pablo tuvo que escribirle en cuatro ocasiones. No sé si ustedes sepan, queridos hermanos, que las dos cartas que nosotros tenemos en Corintios en realidad son 4 cartas. ¿Alguien lo había visto alguna vez? No se preocupen, para eso estamos aquí. Pablo les escribe 4 cartas a los Corintios que nosotros tenemos registradas en 2. Miren, no se preocupen si no alcanzan a apuntar, va a quedar en el YouTube por el tiempo. No puedo detenerme a dictarles, queridos hermanos, pero va a estar en YouTube y de ahí pueden repasar y pueden sacar muchos textos. Primeramente está la que se denomina la carta perdida. Esta está en 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 13. Esta carta fue llevada a los Corintios por mano de Timoteo. Posteriormente viene lo que conocemos como 1 Corintios. Esta carta la escribe Pablo desde Éfeso en el 55 después de Cristo y está en primera carta a los Corintios capítulo 16 versículos 8 al 19. Posterior a ella vino algo que se conoce como la visita dolorosa, donde Pablo va a los Corintios en persona y los corintios lo rechazan. Simplemente le dicen: Pablo, no queremos que tú estés con nosotros, y por eso le llama la visita dolorosa, porque él tiene que regresar muy triste por el rechazo de la iglesia a los Corintios, y esto lo pueden ver en el capítulo 2 de segunda carta a los Corintios. Después viene otro escrito, queridos hermanos, que se conoce como la carta severa. Esta carta fue entregada por mano de Tito y lo pueden ver en segunda los Corintios capítulo 2 versículo 4. Para finalizar con lo que conocemos como segunda a los Corintios, que fue escrita desde Macedonia en el 56 después de Cristo, y lo pueden ver en segunda carta a los Corintios 2:13 y segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículos 6 al 16. Estas cartas, amados hermanos, como todas las del Nuevo Testamento, son cartas situacionales, es decir, entablan o hablan de las situaciones que vivía cada iglesia, y en este caso el escrito de esta carta y de la segunda carta a los Corintios y de las 4 cartas tiene relación con la pecaminosidad de los corintios. Por ello, como Pablo les escribió a ellos en el capítulo 10, lo que vivió el pueblo judío era para ejemplo a los corintios. De esa misma manera, lo que el Espíritu Santo escribió por medio de Pablo, que vivía en la iglesia de Corintios, será de ejemplo para nosotros. Lo que vamos a estudiar en la primera carta a los Corintios tiene que ser de ejemplo para nosotros, pero de ejemplo, escuchen, de lo que no tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a aprender en esta carta. Lo que no tenemos que hacer. Así que el día de hoy veremos la introducción. Veremos la introducción de esta carta, que está basada en los versículos 1 al 3. Por ahí he escuchado a varios pastores decir: es que la salutación de una carta no se predica, solo se lee. Están totalmente equivocados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y van a ver lo rico, hermanos, que es este saludo de Pablo a los Corintios. En esta introducción, Pablo, haciendo uso de la autoridad dada por Cristo, recuerda a los corintios que son santos y que deben de vivir conforme a ello. Por lo cual, el día de hoy veremos
unas palabras de autoridad para los santos no tan santos. Hoy veremos unas palabras de autoridad para los santos no tan santos. De hecho, ese es el título de nuestra predicación. El título de nuestra predicación es Una carta a los santos no tan santos. Una carta a los santos no tan santos. Y esto, queridos hermanos, lo desglosaremos a través de 3 encabezados. El primer encabezado, queridos hermanos, que veremos es palabras de autoridad a los santos. Palabras de autoridad a los santos en el versículo 1, palabras de autoridad a los santos. Nuestro segundo encabezado que veremos el día de hoy es palabras de recordatorio a los declarados santos. Palabras de recordatorio a los declarados santos en el versículo 2, en la primera parte de hecho. Y nuestro tercer encabezado es palabras a unos santos no tan santos. Palabras a unos santos no tan santos en la segunda parte del versículo 2. Déjenme ir al primer encabezado. El primer encabezado, queridos hermanos, en el primer encabezado podemos ver palabras de autoridad a los santos en el versículo 1. Vayan conmigo a este texto, queridos hermanos. ¿Por qué no lo leí? Porque ya lo habíamos leído con Yadi, ¿recuerdan? Pero vamos a darle lectura, queridos hermanos, a 1 Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Gracias. Como todas las cartas de este tiempo, esta epístola contiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. A diferencia de las cartas de nuestro tiempo, donde se pone al final el remitente, es decir, el que escribió, esta carta aparece al principio. Inicia, queridos hermanos, con lo que se denominaba el praescritum. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Praescritum. Miren, el praescritum, es decir, era una introducción que a menudo llevaba el nombre de quien le escribía y a quién le escribía. Cuando ustedes escuchen praescritum, es la introducción, quién escribe y a quién le escribe. Por eso es que si ustedes ven, el versículo 1 dice Pablo y el versículo 2 dice a los Corintios. Este es el praescritum. El texto inicia diciendo Pablo, que es el remitente de esta carta, y luego dice llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La palabra apóstol quiere decir enviado. Pablo no está usando esto como una credencial que lo hace más que todos los congregantes de la iglesia. No es que Pablo esté diciendo yo soy apóstol, yo soy más que los demás. No. Dado que la palabra apóstol va acompañada primero de llamado, ¿ya lo vieron? Y luego va acompañado de por la voluntad de Dios, lo que Pablo está señalando, queridos hermanos, es que él fue llamado y señala a quién lo llamó. Pero ¿por qué Pablo está haciendo esto? Pablo dice por voluntad de Dios. Lo que Pablo está expresando es que él es un enviado de Dios. Es como si dijera, he sido enviado a ustedes por voluntad de Dios. Él me envió. Pablo, ¿y por qué vienes tú a corregirnos? Dios me envió. Hermano Gerardo, ¿por qué viene usted a corregirnos? Dios me envió. Pero además de decir, soy un enviado de Dios, lo que Pablo está diciendo es, tengo esa autoridad. Tengo la autoridad de aquel a quien me envió. Lo que Pablo está señalando es que él pertenecía, estaba en unidad a la autoridad de quien lo envió. Si ustedes observan bien el texto, dice llamado a ser. Pablo, ¿por qué eres un apóstol? ¿Quién te dio esa autoridad?
¿Se dan cuenta? Lo cual refleja que él fue enviado por la autoridad de Dios a ser vocero de Cristo delante de los corintios. Pablo recibe el llamado divino a ser el vocero de Jesucristo. El Señor en persona lo había mandado a dar su mensaje. ¿Se acuerdan de Hechos 9:15? Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo a Ananías, cuando Pablo se encuentra con él, que era Saulo de Tarso, le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿De quién fue el llamado? De Cristo. ¿Por qué Pablo hablaba la palabra? Por Cristo. Así que en esta introducción Pablo está diciendo que les escribe a alguien que tiene la autoridad divina de darles estas palabras, sean para bien, darles un mensaje bueno, darles un mensaje bonito, como en el versículo 3, vean 1 Corintios 1:3. Como en el versículo 3, cuando les dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este era un saludo recurrente de Pablo que básicamente expresaba un buen deseo. Gracia quiere decir favor y paz era el resultado de ese favor, ambos relacionados a la obra salvadora de Dios. Entonces lo que Pablo les está diciendo en el 1:3 es una expresión de que siguieran teniendo la paz que daba el saber que eran salvos por gracia. Este es un mensaje de bien. Pero no solamente Pablo fue enviado a darles el mensaje bonito. No, queridos hermanos, él había sido enviado a dar un mensaje de corrección, como lo veremos a lo largo de toda la epístola a los Corintios. La epístola a los Corintios es una carta de regaño total. Por ahí alguien me dijo: pastor, extrañamos que nos regañe. Voy a tomar primero a los Corintios para que no me extrañen. Ahora, Pablo no solamente se menciona a él mismo, Pablo menciona a Sóstenes. Probablemente era su amanuense. ¿Han escuchado esa palabra? Amanuense quiere decir secretario, que muy a menudo eran usados para escribir lo que el autor estaba dictando. De hecho, Pablo usó varios amanuenses. Por ejemplo, en Romanos 16:22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo fue el autor. ¿Quién escribió lo que le dictó Pablo en Romanos? Tercio. Era un secretario. Pero a mí me parece, queridos hermanos, que Sóstenes no solamente era su secretario, era su colaborador. De tal manera que pudiera ser que Sóstenes sea el mismo de Hechos capítulo 18, 12 al 17, que golpearon por ayudar a Pablo. Perdón si estoy yendo rápido con las citas, repito, va a estar en el YouTube. Como la introducción es bastante larga, queridos hermanos, por eso estoy acelerando. Sóstenes no fue mencionado solamente como el secretario, sino ya que él acompañaba a Pablo y había padecido con Pablo, Pablo lo menciona como un testigo de lo que Pablo tenía que decirles a los corintios. Es decir, un testigo de autoridad, porque él era un colaborador. ¿Y esto qué tiene que ver con los corintios? ¿Qué tiene que ver con la introducción que nos dio al principio de las 4 cartas y la visita dolorosa? ¿Se acuerdan qué dice Mateo 18? ¿Qué enseñó el Señor Jesús? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solos. Pablo ya había ido a los corintios. ¿Y qué hicieron los corintios? Lo rechazan. ¿Qué dice Mateo 18? Si no te oyere, toma a quien, 1 o 2 testigos y exhórtalo. Es lo que Pablo está haciendo con Sóstenes. Sóstenes, tú eres mi testigo de todo lo que les voy a decir. Y Mateo 18 dice: y si no se arrepiente, ¿qué? Exponlo a la iglesia y tenlo por publicano y gentil. Y lo marca primero a los corintios, cuando Pablo dice:
algunos ya los he entregado a Satanás. Pablo está en el proceso de, tengo un testigo de lo que les voy a decir. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué Pablo inicia hablando de su autoridad en esta carta? ¿Por qué tiene que mencionar a un testigo de lo que tenía que decirles? Que de hecho es muy severo lo que Pablo les va a decir. Bien, Pablo tiene que usar la autoridad divina en su introducción por el rechazo constante de los corintios a su persona. Por el orgullo de los corintios que no les permitía arrepentirse de manera pronta. ¿Se acuerdan cuántas cartas les envió Pablo? Y una visita de él mismo. Y los corintios ni así entendieron. Por lo cual Pablo tenía que estar defendiendo constantemente su ministerio. Si ustedes leen las cartas a los corintios, Pablo constantemente defiende su apostolado de los corintios. Es increíble que un siervo de Dios tenga que estar defendiéndose de la misma iglesia donde Dios lo ha puesto. Es increíble, queridos hermanos. Por ello, al traerles un mensaje divino de corrección tan fuerte como son las cartas a los corintios, Pablo tiene que apelar a la misma autoridad de Dios y de Cristo. Es como si Pablo dijera, ya que desprecian mis palabras, veamos si desprecian las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando las palabras del Señor, y al rechazar a Pablo, ¿a quién estaban rechazando? A Dios mismo. Miren, los corintios murmuraban unos con otros del apóstol Pablo. Se expresaban de manera muy mala y fuerte de este apóstol. Si ustedes hacen un análisis de la segunda carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se van a encontrar con todo esto. Yo les voy a dar la lista de lo que ellos decían. Miren, los corintios decían que Pablo era alguien a quien no deberían de tomar en serio. No le tomes en serio, no le hagas caso. Los corintios decían de Pablo que era un dictador que solo mandaba y no hacía. Los corintios decían de Pablo que no tenía credenciales, es decir, que no era famoso como los otros apóstoles. Y por eso tenían que rechazarlo, porque él no salía en expositores. Los corintios decían que no era popular. Su evangelio no es popular. Todo el tiempo pecado y infierno, no lo escuchen. Los corintios decían de Pablo que solo buscaba hacerles daño y que sufrieran. Este nada más viene a hacernos sufrir. Los corintios decían de Pablo que era un cobarde. Léanlo ahí en 2 Corintios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Decían, es un cobarde. Los corintios decían de Pablo, escuchen, que no representaba bien a los apóstoles. ¿Por qué no nos mandaron otro apóstol? ¿Por qué nos mandan a Gerardo? ¿Por qué no nos mandan a Josías Grauman o a Luis Contreras? Los corintios decían de Pablo que no era un apóstol original. No es un apóstol original. Los corintios decían de Pablo que solo buscaba su dinero. Nada más viene por nuestro dinero. Nada más viene por nuestras cosas. Nos busca por lo que tenemos. Y por último, los corintios decían de Pablo que era un hipócrita y que él mismo tenía una vida de pecado fuerte. Wow. No pasa solamente hoy, hermanos. Ya pasaba en esos entonces. Pero alguno dirá, ¿por qué si nos estás hablando de la primera carta, todas tus citas están en la segunda carta? Escuchen, porque desde que se fundó Corinto, desde el 55 después de Cristo hasta el 56 que se escribe la segunda carta, los corintios siempre rechazaron a Pablo. Nunca lo admitieron, nunca lo quisieron. ¿Se acuerdan de la introducción cuando les dije que se fundó primero a los corintios?
50, 51. ¿Cuándo se escribe segunda a los Corintios? 56. Habían pasado 6 años y los corintios no aceptaban a Pablo. 6 años de Pablo enfrentándose constantemente a esta iglesia. Por ello vean lo que Pablo les va a decir en 2 Corintios 7:2. Ahora sí búsquenlo. 2 Corintios 7:2. 2 Corintios 7:2. Pablo les dice a los corintios, 2 Corintios 7:2, ¿están ahí? Síganme con su vista. Dice: admitidnos, recíbanos, acéptennos. ¿Por qué? Porque a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Acéptennos, dice el apóstol Pablo. A una iglesia de Dios, Los corintios se dedicaban a expresarse mal de Pablo, no lo aceptaban, no lo querían. Por ello Pablo tiene que iniciar primero a los corintios usando la autoridad que Dios le ha dado. Bueno, si no me creen a mí, crean en las palabras que les digo, porque estas provienen de Dios. Pero ¿cómo saber que Pablo les está hablando de eso? Porque al finalizar el cuerpo, que es el desarrollo de la carta, en el capítulo 14, versículo 37, miren lo que Pablo les dice a los corintios. Primera a los Corintios 14, 37, queridos hermanos. Primera Corintios 14, 37, Pablo les dice, todos juntos lo leemos, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿No me creen a mí? No le están creyendo a Dios, porque lo que les estoy escribiendo son palabras del Señor. Entonces Pablo está usando la autoridad que Dios, que el Padre le ha dado al llamarlo a ser vocero del Hijo, para que los corintios lo escucharan y dejaran su vida licenciosa. Esto es como cuando Jesús les habló a los judíos en Juan 12, 49 y 50. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a los judíos en Juan 12, 49 y 50? Jesús les dijo lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué Jesús tuvo que usar la autoridad del Padre con el pueblo judío? Porque no lo querían, porque lo rechazaban. Así que más allá de la persona de Pablo, que era rechazada, tenían que aceptar las palabras de Dios. Y eso pasa hoy en día, queridos hermanos. Tristemente eso pasa hoy en día. De verdad, analícenlo, piénsenlo un momento. Muchas veces por lo que creemos del predicador no escuchamos el mensaje, sea un pecado comprobado o no. O el predicador comete un pecado lógico, somos pecadores, y desacreditamos todo el mensaje de Dios. Yo ya no voy a ir. Ese cuate es un hipócrita. Claro, si el mismo predicador es un pecador de primera, no vas a prestar oídos. Es más, si él tiene que dejar el ministerio. Pero si este hombre se está esforzando por predicar la palabra y cumplirla, debemos prestar oídos, ya que no está predicando desde su propia autoridad. Él nos está predicando desde la autoridad de Dios. ¿Se dan cuenta? Sea famoso o no, sea de renombre o no. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía el lunes lo del pastor Juan Manuel Vaz. Porque estoy seguro que muchos de aquí se iban a ir. Y aquí. ¿Y la congregación donde Dios te puso? O sea, ¿no vale igual la palabra de Dios aquí que en Querétaro? Pero yo voy a seguir al hombre. Por eso los corintios no querían a Pablo.
¿Y qué decían? Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y los más espirituales, que se paraban el cuello, ¿qué decían? Yo de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, si solo son suposiciones personales en contra del predicador y no un pecado comprobable, debemos escuchar y obedecer porque el mensaje está basado en la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que llamó al predicador a hacerlo. Hermanos, yo no estoy aquí porque sea muy guapo. Bueno, sí. No, no es cierto. No estoy aquí porque sea muy guapo. Yo estoy aquí porque Dios me llamó a hacerlo. Así de sencillo. ¿Por qué tengo que estar yo en este púlpito? Porque Dios me llamó. Le guste a quien le guste. Dios me llamó. No se trata de preparación, no se trata de títulos académicos, sino de que Dios tiene misericordia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo inicia la carta muy fuerte. ¿Por qué? Porque era necesario, hermanos. A veces es necesario hablarles con fuerza. Pero no va a parar ahí, Ya hemos visto las palabras de autoridad a los santos. Ahora vemos en el encabezado 2 las palabras de recordatorio a los declarados santos. Vean la primera parte, queridos hermanos, del segundo versículo. Recuerden que estamos viendo unas palabras de autoridad para los santos no tan santos, y dice la primera parte del versículo 2, capítulo 1 a los Corintios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, gracias querido hermano, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí, como veíamos al principio, están los destinatarios, a los cuales Pablo les ha deseado gracia y paz, pero que ahora les va a decir algo impactante, algo impresionante. Estas palabras son reveladoras. Si ven el texto, Pablo no le está escribiendo a una iglesia terrenal, sino a una iglesia celestial que está temporalmente en la tierra, pero con una posición en el cielo. Pablo dice: ¿a la iglesia de quién? ¿A la iglesia de quién? No, ¿a la iglesia de quién? ¿Que está en dónde? A ver, espérame. Esto está tremendo, Esto está tremendo. Noten el fraseo. Pablo no dice a la iglesia de Corinto. ¿No? Está bien tremendo, hermanos. Pablo no dice a la iglesia de Corinto. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo dice que a pesar de que esta iglesia está en Corinto, una ciudad llena de pecado y de corrupción, que de hecho uno de los filósofos de la misma ciudad de Corinto decía lo siguiente, cito: hay un viaje que un hombre jamás debe de planear: venir a Corinto. Un mismo Corinto está diciendo: no vengan. ¿Por qué? Porque la ciudad es totalmente corrupta. Solamente hay pecado, y tristemente eso ya se había infiltrado a la iglesia. Ellos no tenían su origen en lo terrenal, hermanos. La iglesia tenía su origen en lo celestial. Por eso Pablo dice la iglesia de Dios, resaltando que la iglesia no pertenece a una comunidad. La iglesia no pertenece a un ministerio, la iglesia no pertenece a una región, la iglesia no pertenece a una sociedad, la iglesia no pertenece a una convención. Las convenciones ni siquiera son bíblicas. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Entonces, ¿por qué le ponemos la convención de tal? ¿Por cuál SA de CB? Es una tontería, con perdón suyo, hermanos. La iglesia es de Dios y punto. Por eso Pablo pregunta más adelante: ¿acaso Cristo está dividido?
Ellos eran la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había santificado en Cristo Jesús. Ese conector, esa palabrita en, que ustedes ven en su Biblia, quiere decir a través o por medio de, por lo cual el texto dice a los santificados a través o por medio de Cristo Jesús. Pero aquí hay algo interesante. La iglesia de Corintio estaba llena de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Y Pablo les está llamando santos. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo por qué. Vamos a explicarlo por qué. Pablo dice a los santificados. La palabra agio en griego se traduce como santo, que quiere decir apartar, limpiar, purificar, consagrar. Sin embargo, el verbo aquí es agiazo, que en este caso quiere decir que ya han sido santificados. Apunta dos cosas. Número uno, no se preocupen, esto lo van a poder repasar en el YouTube. Repásenlo, hermanos, para que lo tengan bien clarito. Número uno, se está refiriendo a la doctrina de la santificación posicional. ¿Qué términos, verdad? Santificación posicional. Que básicamente quiere decir que Dios los había declarado justos, es decir, Dios los ha declarado justos por los méritos de Cristo, que Dios los ha quitado de un lugar para llevarlos a otro lugar. Les voy a poner una ilustración para que me entiendan. Hoy a las 4 de la mañana, ¿en dónde estaba yo? En Ciudad Neza, ¿verdad? A las 12:05, ¿en dónde estoy? Ok, si estoy en San Miguel, ¿sigo estando en Neza? No. Y al ratito que me vaya a Neza, ¿seguiré estando en San Miguel? No, porque ya estoy en. Esa es la santificación posicional. Tú eras un pecador. Cuando Cristo muere, Dios te quita de la posición de pecador y te pone en la posición que tenía Cristo, inocente. Entonces, si ya estamos en la posición de inocentes, ¿qué haces viviendo en la posición de pecado? Es fuerte lo que Pablo les está diciendo a los corintios desde el saludo, La santificación posicional es que cuando Cristo muere, Dios declara a los pecadores que van a creer en Él libres de todo pecado. Porque la culpa del pecado, ¿quién la pagó ya? Entonces, cuando digamos santificación posicional, nos estamos refiriendo es que somos declarados inocentes delante de Dios por la obra de Jesucristo. De tal manera que cuando alguien te diga, ¿qué? ¿Tú te crees muy santo? Tú le vas a decir, lo soy. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí lo somos, pero no lo presumas. ¿Vale? A eso se está refiriendo. De hecho, vean Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, síganme con su vista nada más, en esa voluntad somos, no dice seremos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora líguenlo con el versículo 14, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos perfectos delante de Dios, declarados perfectos. Todavía no físicamente, totalmente, eso lo va a explicar el siguiente punto. Pero espiritualmente, delante de Dios, todos ustedes y yo somos santos, de tal manera que aunque los corintios estaban llevando una vida pecaminosa terrible, Pablo les está recordando, ustedes son santos, ya son santos, ya han sido declarados justos, es decir, han sido declarados perfectos en posición por Dios a través del sacrificio de Cristo. Un creyente verdadero, aunque esté en pecado, es declarado santo. Eso no es una licencia para pecar,
Ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto. Y lo vemos en que Pablo les llama santos, aunque ellos están viviendo contrariamente a ello. ¿Se dan cuenta? Aunque la santificación total del creyente es progresiva, Pablo está afirmando que para Dios es algo ya hecho, una posición que ya tenemos. De hecho, Pablo no solamente lo menciona a los corintios, Pablo lo menciona a otra de las iglesias. Vayan a Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30. Dice ahí la palabra de Dios, síganme con su vista. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Pero aquí hay algo interesante. Pablo no está hablando en futuro. Pablo está diciendo, ya lo hizo. Ya lo tienen. Ya está hecho. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje de Romanos 8:30, versículo 1? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque han sido declarados inocentes. Tú no puedes condenar a un inocente. Esa es nuestra posición, hermanos. Eso es lo que ya somos. Ni que tú fueras tan santito. Santito no, santo. Lo dice la Escritura. Otra cosa es que no me porte como tal. ¿Se dan cuenta? Ustedes y yo ya somos santos delante de Dios, hermano. Pero la segunda cosa que muestra Pablo aquí es un contraste. Recuerden que agiazo significa consagrar. En este caso es que los corintios habían sido separados de la ciudadanía terrenal y en su posición de santos, ¿qué tenían que hacer? Consagrarse a Dios. Consagrarse a Dios. Por ejemplo, a ver, hermanos, todos saben que yo le voy a la América. No escuché amén, hermanos, ¿no? Bueno, hermano, pues salga de este santo lugar, por favor. A ver, ¿sería lógico que yo yéndole a la América me ponga una playera del Chivas? Me dirían de todo los americanistas, ¿verdad? ¿Correcto? O sea, sería algo totalmente ilógico que yo, estando en un equipo, me ponga la playera del otro. O sea, hermanos, entonces, ¿por qué si somos de Cristo te pones la camisa del mundo? Qué irónico, ¿no? Así como muchos protestamos ahorita de, oye, ¿cómo si le vas a la América te pones la del Chivas? ¿Por qué no protestamos cuando eres de Cristo y te pones la playera del mundo? Por eso Pablo les dice, están en Corinto, están ahí, pero no son de ahí, ustedes son de Dios. Por lo cual debían de consagrarse a Él como lo que ya eran, con la posición que ya tenían delante de Dios. Aunque estuvieran en la tierra, es exactamente la misma enseñanza de Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 12. Vamos ahí, queridos hermanos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 12. Y dice ahí la palabra de Dios, síganme con su vista. No vamos a leerlo todos, perdón. Primera de Pedro 2 capítulo 2 versículo 9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fuerte la siguiente palabra: nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alto. Ahí está la posición. ¿En dónde estaban? ¿A dónde nos llamó?
Sigue diciendo Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Posición. Antes no eras ¿qué? Ahora ya eres ¿qué? Sigue hablando. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál era tu posición antes? No misericordia. ¿Cuál es tu posición ahora? Misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Consagración. ¿Ya lo vieron? Posición, 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 consagración. Oye Pedro, ¿y cómo me consagro? Versículo 12. ¿Cómo me consagro? Todos juntos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas. Ahí está la respuesta. Posición anterior, posición actual, conságrate. ¿Cómo? Vive correctamente. Entonces lo que Pablo les está recordando es lo mismo que Pedro le está diciendo a la iglesia a la que le está escribiendo. Que Dios los ha declarado justos, que los ha apartado para Él mismo, para que aunque estuvieran en el mundo, se comportaran de acuerdo a su posición. Vayan a 1 Corintios 1:30. Vayan a 1 Corintios 1:30. Dice ahí la palabra de Dios, todos juntos. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, no me quedó tan claro, le dijeron los corintios a Pablo. Pablo, no nos quedó tan claro. Ah, ¿no te quedó claro? Ahí te va el capítulo 6, versículo 9 al 11. Vayan ahí. 1 Corintios 6, 9 al 11. Todos juntos. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice la palabra. Mas no sabéis que los injustos, todos, mas no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y véanlo cómo cierra Pablo. Versículo 11 todos juntos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran ustedes, antigua posición. Ahora ya son santos en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Conságrense. Ya no son de aquí. Están en el mundo, pero no son del mundo. Sus ropas están limpias delante de Dios. ¿A través de quién? De la persona de Cristo y la obra purificadora del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, ¿por qué nos volvemos a manchar? Porque si el Espíritu nos ha limpiado totalmente delante de Dios por la sangre de Jesucristo, ¿por qué insistimos en ensuciar nuestras ropas? Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 4, les pide que ya no anden en la vanidad de su mente, que ya no tengan el entendimiento entenebrecido, que no estén ajenos de la vida de Dios, que no anden con el corazón duro, que no sean ignorantes a la palabra, que se despojen del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ya no era su posición. Por ejemplo, ahí donde vivo, al lado, a una casa, venden unas paletas de hilo bien ricas, hermano. No les traigo porque se me deshacen en el camino. Sí. Les voy a no se me desvíen.
La iglesia de Corinto que está en... No, hermanos, no se me desvíen. En este momento yo voy a ir a comprar una paleta y ¿puedo? ¿Por qué no? Porque estoy aquí. Entonces, ¿por qué si estás en santidad vas y le compras sus productos al diablo? Él no te los viene a vender, ¿eh? Nadie me diga, ¿por qué él viene? No, él ni te pela. Tú vas solito y lo buscas. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo les dice en Efesios 4:24, Pablo les dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, hermanos, sería lógico que yo ahorita me fuera a revolcar en la tierra, viniera, me metiera a bañar, saliera de bañar y me pusiera la misma ropa con la que me revolqué. Entonces, ¿por qué no seguimos poniendo la misma ropa de pecado, hermanos? ¿Por qué si Dios te sacó de ese polvo, de ese lodo y te metió a bañar en Cristo, por qué sales y te pones la misma ropa? Cuando las vestiduras blancas las tiene colgadas para ti. Así que, hermanos, debemos vivir como es digno de nuestra vocación y posición. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a Él. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Él nos ha declarado inocentes, nos ha apartado para consagrarnos a Él. No debemos adaptarnos, a este sistema mundano, porque solo estamos de paso. No te conformes con las falsas maravillas de este mundo. Tenemos que esforzarnos por dejar de pecar. Y eso es lo que veremos en nuestro último apartado, hermanos. Ya que vimos las palabras de autoridad a los santos, también ya vimos las palabras de recordatorio a los declarados santos. Ahora vamos a estudiar nuestro tercer apartado. Palabras a unos santos no tan santos. Dice la segunda parte del verso 2. Bueno, más bien vamos a leerlo completo. Dice 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, esa parte todos, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En nuestro encabezado anterior vimos la santificación posicional. Ahora vamos a ver la santificación progresiva. ¿En qué sentido? Pablo les acaba de recordar lo que ya eran. ¿Qué eran los corintios, hermanos? Santos, santificados. Eso era lo que eran. Ahora les va a decir cómo deben vivir en base a lo que son. Él dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando dice llamados a ser santos, lo que Pablo está resaltando es el comportamiento que la iglesia de Corintios tenía. Ya que, aunque posicionalmente eran santos, estaban viviendo como totalmente pecadores. Vean el contraste. Delante de Dios somos totalmente ¿qué? Y en la tierra eran totalmente pecadores. Recuerden, el propósito de la carta es que les fue escrita porque estaban viviendo en su carnalidad. Alguna vez escuché a un predicador decir, nadie te puede decir que tú eres carnal. ¿Ah, no? ¿En serio no? Nadie te puede decir que por qué no lees la Biblia. ¿Ah, no? ¿En serio no? Nadie te puede decir que por qué no conoces, que por qué no tienes conocimiento. ¿Ah, no? Me parece que el que debió leer más la Biblia eres tú que estás predicando. ¿Se dan cuenta? Porque Pablo es exactamente lo que le está diciendo. Ustedes son unos carnales.
No ustedes, hermanos, los corintios, porque dije, ustedes son unos carnales y todos se agacharon. Los corintios, amados hermanos. Pablo les dice, recuerde que no solo son llamados a ser declarados santos en la salvación por fe, también son llamados a ser santos, es decir, en las obras. Observen esto, hermanos, se los he repetido muchas veces. La salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Y la santificación? Por obras. La salvación no se pierde, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos no podían hacerse santos. Eso lo tenía que hacer alguien más por ellos. Dios ya lo hizo. Ahora que Dios lo ha hecho, ellos tenían que trabajarlo. Tenía que coincidir lo que eran con la manera en que vivían. ¿Por qué lo digo? Porque miren cómo vivían los corintios. Acuérdense, hermanos, perdón, si se les están yendo muchas citas, va a estar en el YouTube, ahí lo pueden volver a consultar. Miren cómo vivían los corintios. Capítulo 1 al 4 estaban divididos, estaban peleando. Capítulo 1 al capítulo 4 se estaban peleando, estaban divididos. Capítulo 5 se alegraban de que un hijo se acostaba con la mujer de su padre. En el capítulo 5. Capítulo 6 se demandaban legalmente delante de los incrédulos. Capítulo 7 torcían el matrimonio, vivían en fornicación y los jóvenes estaban en yugo desigual. Capítulo 8 y 9 lastimaban a los débiles en la fe. Yo sí soy maduro, yo sí soy espiritual, vete ¿tú qué vas a hacer? Capítulo 10, idolatría, adorando imágenes, haciendo cosas que no están en la Biblia de cultos paganos. Capítulo 11, tomaban indignamente la cena del Señor, que por cierto hoy tenemos. Tomaban indignamente la cena del Señor, los ricos humillaban a los pobres, se adelantaban a comer y terminaban todos borrachos. Capítulo 12 al 14, mal usaban y malentendían los dones espirituales. Capítulo 15, negaban la resurrección. Qué bonita vida, ¿verdad, hermanos? ¿Ven por qué Pablo tiene que escribirles tan fuerte desde el comienzo? Porque estaban viviendo contrariamente a lo que eran. Ellos tenían que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eran santos. Y no solamente ellos tenían que hacerlo, sino todas las iglesias de todas partes. Por eso Pablo dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Todas las iglesias, No crean que los únicos que tienen que vivir en santidad es el remanente por gracia en San Miguel. No, lo mismo en Iglesia Cristiana de la Gracia, lo mismo en Gracia sobre Gracia, lo mismo en Hercry, lo mismo en Grace Community Church, lo mismo en Iglesia Bíblica Bautista Internacional, lo mismo en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, lo mismo en la Iglesia Caminando por Fe. Tienen que ser santos en cualquier lugar donde estén. No, es que mi cultura es guapachosa y aquí tenemos la costumbre. No me importa tu costumbre, tienes que ser santo. No, es que cada año la fiesta del pueblo, ¿cómo no voy a participar? Pues estás en el pueblo, pero ya no eres del pueblo. ¿A poco no vamos a dejar que los niños participen en la calaverita? No. ¿No van a salir a pedir calaverita? No. ¿Por qué? Pues porque no son de una calavera, son de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, no las puedo usar, pero las puedo comerciar. Menos. Estás induciendo a otros al pecado. No, es que el Papa me dio permiso. Así te haya dado permiso el Papa, no se puede. ¿Se dan cuenta? Es decir, por el simple hecho de que Cristo es nuestro Señor, todas las iglesias donde se invoca su nombre debe vivir en santidad. ¿Cuándo? ¿Un día? ¿En una celebración? ¿Cuándo?
Amén, hermanos. Amén. Vean cómo lo afirma Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8. Ya vamos a terminar, hermano. Eso es decir, me falta media hora, no es cierto. Miren cómo dice 1 Corintios 1:8. ¿Lo leemos todos juntos? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo tengo que vivir en santidad? Hasta que Él venga. ¿Y por qué hasta que Él venga? Porque cuando Él venga y después de que Él se lleve a su iglesia, ya no voy a batallar con el pecado. Pero mientras batallas con tu pecado, como dijo John Owen, mata tu pecado terminará matándote a ti. Y sí se puede, hermanos. En serio que sí se puede. No puedo, hermano, es que soy carne. No es que no puedas, es que no quieres. Observen, se debe vivir en santidad para que cuando Cristo se manifieste, se ande de manera irreprensible. Pero me parece que Pablo no tiene en mente solamente toda la iglesia en todos los lugares, sino que Pablo implícitamente tiene en mente el pueblo de Dios de todos los tiempos. ¿Por qué lo digo? Por el texto que Pablo está citando. Cuando Pablo dice llamados a ser santos, Pablo está citando Levítico 20:26. Vamos allá. Ya vamos a terminar, hermanos. Terminamos estas citas y terminamos. Levítico 20:26. Levítico 20:26. Dice la palabra de Dios en Levítico 20:26, todos juntos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Pero este texto posteriormente se alude, es decir, no se cita directamente, sino se toma el mensaje en Salmo 99, 3 y 4. Vayan al Salmo 99, 3 y 4. ¿Qué dice el Salmo 99, 3 y 4, hermanos? Vayamos allá, lo leemos todos juntos. Salmo 99, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ahí está. Pero luego se vuelve a citar en Mateo 5:48. Vayan a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice de la siguiente manera. Todos juntos, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y terminamos en 1 de Pedro 1:15 y 16. Se cita en otros lugares de la escritura, solamente les estoy dando unos pocos porque no me alcanza tiempo para darles toda la Biblia. 1 de Pedro 1:15 y 16. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 15, todos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y termina citando Levítico. Vean cómo la Biblia hace un círculo perfecto. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ha sido más claro, hermanos. De tal manera que es cualquier iglesia, en cualquier lugar, pero también todo el pueblo de Dios en todos los tiempos, deben y deberían ser santos. No sé si notaron algo peculiar cuando citamos los textos. El primero lo dijo Moisés, sean santos. El segundo David, sean santos. El tercero Cristo, sean santos. El cuarto Pedro, sean santos. Quiere decir que el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, ¿cómo tenía que ser? En el tiempo de David, ¿cómo tenía que ser? En el tiempo de Cristo, ¿cómo tenía que ser? Y en el tiempo de la iglesia, ¿cómo tiene que ser? Santo. Ya fueran el pueblo escogido Israel
o la iglesia adquirida, ya sea en el pueblo del Antiguo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento, sean hombres prehistóricos, patriarcas, jueces, reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, seguidores de Cristo, discípulos, todos tienen que ser santos en todo lugar y en todo momento. Qué profundo saludo les da Pablo a los corintios, y todavía les va a aventar 16 capítulos más. Así que, hermanos, debemos vivir como lo que somos. Dice un dicho por ahí: compórtate como qué. Ahora resulta que nadie se lo sabe. Si alguien me lo dijo a mí una vez aquí: compórtate conforme a lo que dices, no como a lo que eres. No, cámbielo. Compórtate como dices, porque es lo que eres, santo. Y lo vamos a ver a lo largo de toda esta epístola. No sea que vuelvan a aplicarse de la misma manera que aquel entonces, que sean palabras de autoridad a un pueblo santo no tan santo. Pues bien, hermanos, el día de hoy hemos aprendido palabras de autoridad para los santos no tan santos, y estas palabras son para ustedes y son para mí. Es una carta de autoridad de parte de Dios a la iglesia de Dios que está en San Miguel Tenochtitlán, a los santificados llamados a ser santos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por su palabra, Señor, fuerte pero alentadora, correctiva pero formativa a la vez. Gracias, Señor, por ella. Gracias porque el Espíritu Santo en el año 50 y después en el 55 guió al apóstol Pablo no solamente a formar esta iglesia, sino a escribir esta carta. ¿Por qué, Padre? Porque nos sirve de ejemplo para lo que no tenemos que hacer. Señor, gracias. Gracias por ello, Señor, y que estas palabras realmente resuenen en nosotros y que vivamos en santidad, porque a eso hemos sido llamados. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanitas. Sonrían. La fuerza los acompaña.